No sé si os habéis dado cuenta, pero Bagel no es simplemente una red social decorativa dentro de NTE. Ahora mismo tenemos un evento activo que nos permite conseguir recompensas simplemente usando esta aplicación dentro del juego. El problema es que mucha gente todavía no entiende cómo funciona o cómo conseguir más mermelada para vaciar la tienda lo antes posible. Así que en esta guía os voy a explicar todo lo que necesitáis saber sobre Bagel, cómo funciona el evento, cómo conseguir más recompensas y varios errores que deberíais de evitar. Porque sí, aunque parezca una tontería, Bagel puede darte bastantes recursos si sabes aprovecharlo bien. Antes de seguir, os recuerdo que este vídeo cuenta con el apoyo de Eneba. Eneba es una plataforma donde podéis encontrar miles de productos digitales relacionados con videojuegos para PC, PlayStation, Xbox y Nintendo, además de tarjetas de regalo, suscripciones y monedas para muchos juegos. Cuenta además con una valoración muy positiva por parte de los usuarios y soporte en vivo disponible 24/7 para ayudaros durante vuestras compras. Si estáis pensando en comprar algún juego, hacer una recarga o conseguir una tarjeta de regalo, os recomiendo echar un vistazo al enlace que os dejo en la descripción del vídeo, que además de encontrar buenas ofertas, estaréis apoyando directamente al canal. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Para quien todavía no lo tenga claro, Bagel es la red social integrada dentro de NTE. ¿Cómo iríamos? Le damos a escape y acá la tendríamos. Aquí podemos subir fotografías que hagamos dentro del propio juego, interactuar con otros jugadores, dar like, comentar publicaciones, seguir a otra gente y participar en eventos como el que tenemos actualmente. Y lo dicho, ahora mismo nos interesa participar en esta red porque vamos a poder conseguir mermeladas, que sería la moneda necesaria para poder comprar cosas en la tienda. Entonces tenemos esta nueva red social que la tenemos acá, que la podemos usar a diario, pero lo importante sería el evento que tenemos actualmente. Le damos acá al apartado de eventos, bajamos y tendremos que darle a ¿qué se está horneando? Y este sería el evento relacionado con esta red social. Actualmente tenemos todavía 26 días, así que don't worry, be happy, que poquito a poco podéis ir completando todas las misiones. Y bueno, en este evento vamos a poder ganar toda esta recompensa que tenemos acá, que viene muy bien. Aquí tenemos un apartado que pone incentivos por tiempo limitado. Le damos y vamos a tener una serie de misiones que tenemos que completar en ese tiempo límite. Tenemos aquí una barra de progreso, en total estamos viendo que serían 18 misiones y a medida que la vayamos completando, esta barra irá aumentando. El progreso de la misión aún se está sincronizando. Inténtalo de nuevo en otro momento. Esto quiere decir que aunque tú completes una misión, no te sale en ese momento en concreto, al instante que está completada. Te dice, no te preocupes, ¿vale? Es que el servidor tarda un poquito en actualizar los datos, no te rayes. Se va a actualizar con el tiempo y se va a completar. Así que bueno, vamos a echar un vistazo a las diferentes misiones que tenemos. Bueno, tenemos aquí, he recibido más de 100 mermeladas de elogio, que la mermelada, lo dicho, sería la monetización de esta red social que ganamos al usarla. Recibe 100, recibe 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Después que tengo, recibe 25 me gusta, 50 me gustas, sigue a 5 personas en la red social, sigue a 15, haz una publicación, dar me gusta a 3 publicaciones, hacer 2 comentarios, recibir más de 7000 de esta de mermelada, más de 10.000, estas son ya más complicadillas, ¿vale? Recibir 500 vistas y recibir 1000 vistas. Entonces, estas os van a costar un poquito más, ¿vale? Porque os piden ya, pues, más números, pero ya poquito a poco lo vais completando, ¿eh? No os preocupéis. Entonces, como estamos viendo, las recompensas bastante jugosas, ¿no? Podemos ganar buenas cantidades de fonds, tiradas al permanente, aurolitas, entre otros materiales. Así que vamos a reclamar una panza de cosas que hemos conseguido y habría completado 14 de 18 misiones. Y una vez que hemos comentado el evento, vamos a ir a esta red social y os voy a explicar un poco el cómo va. Aquí arriba tenemos varios apartados. Primero tenemos recomendados, que nos salen pues las publicaciones de los usuarios que están en recomendados. ¿Que queremos pasar a ver otro tipo de publicaciones? Le damos acá y tenemos tendencias principales, más recientes, favoritos del día, tendencias de la semana y siguiendo, que sería la gente que nosotros estamos siguiendo. Y después aquí tendríamos el tema de idiomas. Si queremos ver publicaciones en inglés, en alemán, francés, español, etc. Y aquí pues pondríamos lo que estamos buscando. Por ejemplo, imaginaros que estamos buscando imágenes de Lacrimosa, por ejemplo. Ponemos esto y le damos a buscar. Y nos saldría pura imagen de Lacrimosa. ¿Por qué? Porque está filtrando por el título. Hay diferentes maneras de buscar imágenes, que esto lo voy a comentar más adelante, así que estén atentos al vídeo. Después vamos a pasar al tema de perfil, que sería nuestro perfil personal. Aquí pues tendríamos las imágenes que hemos subido. Entramos en la imagen y aquí tenemos los likes que ha recibido la imagen, cuántas veces la gente lo ha guardado y los comentarios que ha recibido. Aquí tenemos el título, aquí
la descripción y aquí tenemos el código de la foto. Esto es importante, lo comentaré más adelante. Entonces tenemos nuestras publicaciones, las imágenes que hayamos guardado y a las imágenes que le hayamos dado me gusta. Y después si vamos al centro de creadores, aquí tendríamos todas las estadísticas de nuestra cuenta. Cuántos seguidores tenemos en total, comentarios, vistas de las publicaciones y demás. Y aquí tendríamos las mermeladas, sería un poco como la monetización. Por usar la red nos están pagando con mermeladas. Que esta mermelada, si le damos a canjear, nos va a llevar a la tienda del juego, que después lo enseñaré, que ahí vamos a poder conseguir cosas bastante jugosas. Le vamos a canjear y nos llevaría a la tienda. ¿Qué comprar primero en esta tienda de esta red social? Primero y lo más recomendable serían los fonds y las tiradas para el permanente. Luego pues tenemos muchos materiales que estaría bastante bien que intentasen pillárselos todos. Y ya de por último tendríamos los materiales decorativos, sea para el tema del perfil, para el móvil y demás. Porque por lo que sabemos esta tienda como tal no va a desaparecer, no se van a perder los materiales. Entonces estas cosas no las perderíais en el caso de que no las comprarais de primeras. Pero sí se perderían estas recompensas de acá, que sería todo esto que podemos conseguir haciendo estas misiones, que estas misiones son de evento. Entonces en principio, por lo que se sabe, la red social y esa tienda se quedaría. Lo único que se borraría en esos 26 días sería como tal las recompensas que te dan. Y después tenemos el apartado de notificaciones, que aquí pues podemos ver toda la gente que nos está siguiendo y todos los comentarios que tengamos en nuestras publicaciones. Y después tenemos aquí el botón de publicar, que sería para que nosotros subiéramos fotos a nuestra cuenta. Así que el evento que os he mencionado anteriormente tiene una duración limitada, que ya la hemos estado viendo, y lo que nos pide pues eso es interactuar en esta red social. Cada acción que realicemos, sea dar like, comentar, subir fotos, lo que sea, nos va a ayudar a conseguir las mermeladas, que son muy importantes, porque como he comentado anteriormente vamos a poder comprar muchas cositas con esa mermelada. Y comentaros una cosa importante: podéis ir completando misiones sin subir ninguna publicación. Entonces va a haber gente que os va a decir, oye, no hace falta que subáis ninguna foto, no es necesario, se cumplen solamente pues dándole like a la gente, comentando imágenes de otra gente, tal. A ver, sí, no, quiero decir, es verdad que puedes completar muchas de las misiones sin necesidad de subir fotos, eso está muy bien, sobre todo para la gente antisociable o que yo que sé, no quiera fotografiar nada o le dé toda la pereza, pero el que hagáis fotos os va a ayudar a hacer las misiones mucho antes. Aparte, comentaros una cosa, aquí hay una misión que te dice, haz una publicación, así que por lo menos, aunque no seáis de subir fotos, si no queráis subir fotos y demás, por lo menos una publiquen, sea solo para completar esta misión, que son 20.000 fonds. Va a haber gente que te va a decir, no Mari, pero es que puedes hacerlo sin subir ni una sola foto, vale, pero te vas a dejar estos 20.000 fonds sin reclamar, o sea, tú piénsatelo, ¿va? ¿Cómo publicaríamos en esta red social? A mi lado tenemos un botón que pone publicar, le damos. Solamente podéis subir fotografías realizadas desde la cámara integrada del juego. Para publicar damos clic a esta zona de acá y se abriría nuestra galería de fotos. Y estas serían las imágenes que podríamos llegar a subir a esta red social. Cositas a tener en cuenta. Abajo te dice, por el momento no se puede subir contenido de álbumes guardados antes de la versión 1.1. Entonces, esto significa que si tenéis capturas antiguas de versiones anteriores del juego o imágenes guardadas en vuestro móvil o PC, no la vais a poder subir a esta red social. Porque lo dicho, solo deja subir fotos que se han hecho ahora a partir de la 1.1 y que solo se hayan realizado con la cámara interna del juego. Por cierto, si intentáis publicar y no os deja, no os preocupéis, es un bug que están teniendo algunos usuarios, así que pues no pasa nada, probad más tarde y si persiste, hablen con soporte técnico y JStudio en cuanto pueda lo arreglará. También he visto algunos jugadores que hacen la imagen, la publican y no aparece. Cierto que hay usuarios que cuando suben la imagen les aparece al momento de la subida, pero hay algunas personas que les tarda un poquito en aparecer. Así que no os preocupéis, solamente esperen y la imagen saldrá en vuestro perfil. Por cierto, antes de seguir, os voy a dejar en los comentarios fijados y en la descripción guías del LNT, para que no tengáis que ir al canal a buscarlo y lo tengáis todo ahí. Por lo dicho, venimos por acá, seleccionamos algunas de las últimas imágenes que hayamos hecho, por ejemplo esta de acá, le damos a confirmar. Cositas importantes a tener en cuenta, vamos a tener, como estáis viendo ahí abajo, un límite de 5 fotos al día, así que os recomiendo aprovechar siempre esas 5 publicaciones. Cuanto más publicaciones subáis a la red, más apoyo, más like, más comentarios, así que cuanto más personas interactúen con las fotos, mejor. Ahora llegamos a una parte bastante importante. Si queréis conseguir más interacciones, debéis facilitar que otros jugadores os encuentren. Podéis buscar jugadores mediante el nombre de la publicación, hashtags, el código de la imagen, filtros por idioma, publicaciones
publicaciones recomendadas y lista de seguidores. Y comentaros que el título de la publicación es muy importante porque funciona prácticamente como las palabras claves de la publicación. En este caso, si ponemos perita, toda la gente que vaya al buscador y ponga perita, le saldrá esta imagen. También podéis utilizar hashtags. De hecho, una buena idea es que todos los que formamos parte de la comunidad de la Alianza Suprema utilicemos el hashtag de liantes. Hay hashtags que son globales y en este caso estos de acá serían en concreto de comunidad. De este modo vamos a poder encontrarnos más fácilmente dentro de esta red social, apoyarnos entre nosotros y conseguir más interacciones. Si queréis participar podéis dejar vuestro código o nombre de la publicación en los comentarios de este vídeo, así nos ayudamos entre todos. Entonces elegimos la foto, ponemos título, hashtag, aquí tendríamos el idioma, en este caso español, aquí tendríamos para ponerlo en público para que lo vea todo el mundo, solo yo para que esté privado y solo lo pueda ver yo, o solo seguidores para que solo puedan ver aquella gente que me sigue y demás. En este caso lo ponemos público porque nos interesa que lo vea todo el mundo para que todo el mundo nos dé interacciones, comentarios, like y demás. Y le damos a publicar, ¿vale? Y así es como se publicaría una imagen en esta red. Comentar una cosa muy importante y es que hay separación de servidores, con lo cual la gente de Europa no puede ver las publicaciones de la gente de América y viceversa. Así que de ese modo la gente de Europa no puede apoyar a la gente de América, ni le puede dar like, ni comentarios, ni nada. Esto a lo mejor en un futuro lo cambian y unen todos los servidores en lo que sería esta red social, pero por ahora estamos separados. Entonces, ¿que queréis dejar comentarios a la gente y no sabéis a quién comentar? Os recomiendo que vengáis acá, le deis a más recientes, que muchos pues tienen 0 interacciones. Y bueno, pues venir por ejemplo a esta de acá y darle apoyo, ¿vale? Sea like, comentario, seguir, lo que sea. Esto lo digo sobre todo para aquella gente que diga, Mari, quiero comentar, pero intento comentar en ciertas imágenes, sobre todo si estáis en el apartado de recomendados y no me está dejando, pues os vais a más recientes. Y ahora pasemos a errores comunes. Pensar que las misiones se actualizan instantáneamente. A veces van a tardar un poco. Que completéis una misión, denle tiempo para que el servidor actualice. No utilizar títulos identificables. Si vuestras publicaciones tienen un nombre genérico, será más difícil que os encuentren. Lo dicho, pongan hashtags que les ayude a ser localizados. Utilicen palabras o nombres que sepan que les va a ayudar a ser más localizables. Hacer spam. He visto a gente que se está autocomentando muchas veces sus propias publicaciones intentando farmear interacciones. Personalmente no lo recomiendo, ¿vale? No sabemos cómo se lo va a tomar J, que J os castigue de algún modo ese spam que estáis haciendo. Yo por lo que sea no lo haría, ¿vale? Lo evitaría. Y una cosa importante, aquí donde tenéis esta y tenéis información. Es recomendable que os leáis las normas, porque ya he visto varias imágenes y cuentas eliminadas porque se han puesto a subir de todo. Así que intenten evitar comportamientos extraños, contenido inapropiado, no subáis imágenes que incumplan las normas y especialmente si usáis mod en vuestra partida de NTE, no me seáis reliantes, si estáis usando cosas para modificar el juego, no seáis tan guachos de hacerle la foto y subirlo a la red social porque al final lo que estás haciendo es que todo el mundo te va a ver eso y te van a meter tremendo baneo los DJ. O sea, no me seáis reliantes, guárdatelo para ti, no lo enseñes públicamente. Y eso sería prácticamente todo lo que necesitas saber sobre Bagel ahora mismo. Como estáis viendo, es algo que puede dar muchas recompensas si la utilizáis correctamente. Si vais a participar en este evento, dejad en los comentarios vuestro nombre de publicación, vuestro hashtag o vuestro código para que otros jugadores puedan encontraros. Y utilizad también el hashtag liantes para que la comunidad pueda apoyarse entre sí dentro de Bagel. Si la guía os ha ayudado, dejad vuestro like, suscribiros y dejad por comentarios qué os gustaría ver en el próximo vídeo. Así que nos vemos. Chao, chao.